y sacármelo. Bien, acá estamos en el centro de la ciudad de Viña del Mar. Estamos en el centro de la ciudad de Viña del Mar, predicando y exponiendo acerca de Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Salud, hermano Felipe. Hola a todos. Ahí está. Entonces nosotros estamos exponiendo acá el Evangelio. El Evangelio. En la localidad de Viña del Mar, en el centro. Ahí no va Felipe. Entonces nosotros tenemos que Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo al infierno, a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, el celular. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor está hablando de entrar, no de hallar, sino que entrar. Nuevamente, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por Cristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya, el inmenso mundo del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Si quieres puedes tener el cuadro para que no se lo vuele el viento. Y yo muestro el inmenso mundo del camino ancho, totalmente indiferente a Cristo. Todos los que van marchando al infierno. Los que son carne del infierno, saluden. Todos los que son carne del infierno, saluden, van marchando al infierno. Lamentablemente, es así. Son la inmensa mayoría de la gente del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Entonces, acá, en este cuadro, se está simbolizando lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El esquema es muy ambiguo, es muy vago, porque lo estamos haciendo en forma ¿cómo se llama? ¿Imprevisto? Improvisado. Pero aquí está la palabra entrad. Ahora es interesante que el Señor también nombra la palabra hallar. Hallar. O sea, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí tenemos la palabra hallar, o el verbo, la acción de hallar, hallar. Entonces, ¿qué vendría a ser hallar? Hallar vendría a ser encontrar, saber, creer. O sea, la persona halló al Salvador, cree en Él, cree que Cristo es su Salvador, halló. Pero el Señor habla de entrar. Entonces, ¿qué vendría a ser entrar? Perdón que dé la espalda. Entrar viene a ser creer con fe. Entrar es creer con fe. Por eso que en Hebreos 4 dice la palabra del Señor, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haber quedado rezagado, no haber entrado, porque también nosotros hemos sido evangelizados
lo mismo que aquellos. Aquí viene la diferencia entre nosotros y ellos, del mundo cristiano, que son creyentes en Cristo. Porque también nosotros hemos sido evangelizados, lo mismo que aquellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, el evangelio, por no haber sido mezclado su creer con fe en los que lo oyeron, el evangelio. Aquí tenemos nosotros el mundo evangélico. El mundo, este es el mundo evangélico. Mundo evangélico y católico, vinculado a Cristo. ¿Ya? ¿Se logra ver bien? El mundo evangélico y católico vinculado a Cristo. Entonces, hay muchos cristianos que van marchando al infierno, porque el ingrediente que Dios pide, aparte de creer, es la fe, creer con fe. Si no, no se hace efectiva la vida eterna. ¿Qué es lo que significa creer pero sin fe? Significa creer con incerteza, con incertidumbre, creer dudando, no estando seguro. No estando seguro de lo que Cristo dijo. ¿Qué es lo que Cristo prometió? ¿Qué fue lo que Cristo prometió? La vida eterna. Cristo prometió la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En Juan 10:28, Juan capítulo 10, versículo 28, Cristo dijo antes de ir a la cruz, yo les doy vida eterna. Vida eterna. Yo les doy vida eterna. Y no morirán para siempre. Juan 10:28. Antes de ir a la cruz, Cristo. Y cuando estaba en la cruz, nuestro Señor, cuando fue cargado ahí en la cruz con todos nuestros pecados, y los pagó todos el Señor, porque el Evangelio es el anuncio de que el costo que tuvo que pagar Cristo para salvar nuestras almas y cumplir esta promesa, morir por nuestros pecados. Entonces, en Juan 19:28, Juan 19:30, aquí Cristo, en Juan 19:30, exclamó a gran voz, consumado es. Ya, consumado es, la vida eterna que yo les prometí, la he consumado. Vida eterna significa el alma queda inmortal. El alma queda completamente inmortal. Firme ahí, firme. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, hablamos de inmortalidad. Inmortalidad. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo que Dios sacó a luz la vida para el alma y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros tenemos la Trinidad nuestra, ¿verdad? Tenemos el espíritu, el cuerpo y el alma. Cuando se está hablando de la inmortalidad, de la vida, no se está hablando del cuerpo. No se está hablando del cuerpo. No se está hablando del espíritu, se está hablando del alma. El alma es nuestro yo, nuestro ser interior. Recordemos que en Mateo 16:26, el mismo Señor Jesús dijo del alma, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Es el alma la que tiene que ser salva. ¿Por qué? Porque hay un decreto condenatorio. El decreto condenatorio está en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. Este es el espantoso decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Y todos nosotros somos pecadores. Yo soy una persona que me masturbo, veo el trasero a las mujeres. Soy pecador. Somos todos pecadores. Y un pecado condena al infierno. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está la salvación. Cristo, en vez de nosotros, se puso en la cruz y se dejó cargar con los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Para Él pagarlos todos. Para que no los paguemos nosotros. Y de esa manera nos dejó incondenable penalmente. Todo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados va al cielo.
el que lo pone en duda, el que no lo cree, es condenado. Entonces el Evangelio está en 1 Corintios 15, Evangelio. Buena noticia de salvación, Evangelio. Está en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Entonces este es el anuncio del costo que tuvo que pagar Cristo en la cruz para poder dejar inimputables penalmente nuestras almas. Bueno, aquí tenemos nosotros el umbral de la muerte física, el umbral de la muerte física. O sea, la persona que muere en el camino ancho, muere aquí, su alma va al infierno. La persona que entra por Cristo al camino angosto que va a la vida, al morir, su alma va al cielo. Ahora, para poder estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, para ser salvos del infierno, lo primero que tiene que ocurrir en el ser humano es hallar la puerta primero, hallarla. ¿Cómo puedes tú entrar en una puerta que no hallas primero? Primero tienes que hallar la puerta de la gente que está aquí. Ahora, para ser salvos hay que entrar por ella. Eso respecto a la gente que están acá. Ahora, para estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, lo primero que tiene que ocurrirle a ellos es entrar por la puerta estrecha. Pero para poder entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho que va rumbo a la perdición, y estar caminando en el camino angosto que va a la vida, antes hay que hallar la puerta, y los que la hallan son pocos. Entonces, voy a repetir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, aquí, en Mateo 7, versículos 13 y 14. El Señor hace un llamado, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, entrad, porque advierte el Señor, ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y el Señor dice, y muchos son los que entran por ella. El Señor no dice pocos, no dice más o menos, una cantidad discreta, no, dice que son muchos. Muchos. Muchos son los que entran por ella al infierno. La gente cuando se muere se va al infierno. Porque estrecha es la puerta, estrecha, y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvos del infierno, entrando por la puerta estrecha, al camino angosto que va a la vida, no hay que hallar solamente, sino que hallar y entrar. Entonces, aquí nosotros tenemos el mundo cristiano pentecostal, bautista, anglicano, metodista, católico, mundo cristiano vinculado a Cristo, creyentes en Cristo, han creído, han encontrado al Salvador, han creído en Él. Pero para poder, eso es hallar, pero para poder entrar hay que añadir fe. Y no es de todos la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora, creer, un evangélico que cree, yo creo que Cristo es mi Salvador, yo voy todos los domingos al culto, ¿verdad? Yo adoro al Señor, yo he creído, pero con cierta incertidumbre del todo que Cristo realmente me haya dado vida eterna cuando Él dijo consumado es, en Juan 19:30, no estoy seguro. Estoy creyendo, pero sin fe. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, leemos nosotros, temamos pues, gente asociada a Cristo, creyente en Cristo, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haber entrado, no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. A nosotros, como a ellos, somos cristianos. La diferencia entre nosotros y ellos es que a ellos no les aprovechó el haber sido evangelizados, porque son evangélicos ellos, o son católicos, por no haber sido mezclado su creer con la fe.
con la fe. La fe. Certeza absoluta, pleno convencimiento de que cuando Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, me salvó del infierno. Que Cristo en vez de mí, eso es lo que dice el Evangelio, en lugar de mí, en lugar de ti, ¿cierto? Para que nosotros no, Cristo sí, Él, tomando nuestro lugar en un juicio de condenación por todos los pecados que nosotros cometeramos hasta que nos muramos, se aseguró Cristo para darle cumplimiento a Juan 10, 28, ¿verdad? Yo le doy vida eterna. Se aseguró de darle cumplimiento a esa promesa, dejándose imputar penalmente en su cuerpo con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida, hasta que nos muramos. De otra manera, si esto no hubiese sido así, imposible que un ser humano fuese salvo del infierno. Porque un solo pecado se paga con la muerte del alma. Cuando Dios, en la persona de Cristo, comenzó a demandar el arrepentimiento y la fe en el Evangelio en Marcos 1.15, ese arrepentimiento en griego se escribe metanoia, que no es el arrepentimiento de los pecados, sino que es el arrepentimiento mental. Es un cambio radical en la mente, en la manera de autopercibirse ante Dios, en el aspecto espiritual, muerto espiritualmente por haber pecado, en el aspecto moral, corrompido moralmente, jamás podré evitar nunca más pecar, y en el aspecto judicial, el alma quedó condenada a la muerte porque ya pecó. Para entender la profundidad de este decreto tan solemne y tan espantoso, decreto condenatorio, Ezequiel 18.4, donde dice, el alma que pecare esa morirá, cambiemos el verbo pecar por el verbo beber. Es como que Dios dijera, el alma que bebiere, esa morirá. Uno se pregunta, ¿beber qué cosa? ¿Beber agua? ¿El alma que bebiere agua, esa morirá? ¿O beber jugo? ¿O beber una bebida gaseosa? ¿O beber agua de la llave? Ahí sí, el alma que bebiere agua de la llave, esa morirá. No, es la acción. No importa lo que tú bebas. Es como que Dios dice, el alma que bebiere, que ingeriere algún líquido, esa morirá. Ahora, para poder entenderlo mejor, el decreto condenatorio que dice, el alma que pecare, esa morirá. Cambiemos el verbo pecar por el verbo comer. Como que si Dios dijera, el alma que comiere, esa morirá. ¿Comer qué cosa? ¿Comer carne? ¿Comer huevo? ¿Comer pan? ¿Comerse una ensalada de verdura? No. ¿Comer fruta? No importa lo que comas. Es la acción, es el hecho. El alma que comiere, esa morirá. O sea que no hay que comer. No hay que comer. Si tú comes, tu alma queda condenada a la muerte eterna. Cambiemos el verbo pecar por el verbo pensar. Es como que Dios dijera, el alma que pensare, esa morirá. A ver, ¿pensar en qué cosa? ¿Pensar en algo malo? ¿Pensar en algo bueno? ¿Pensar en mi familia? ¿Pensar en el trabajo? No importa en lo que pienses. Es la acción de pensar. Esto para que tengamos claro lo espantoso de este decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. Cuando el ser humano comete su primer pecado dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se dejó caer de inmediato sobre el espíritu humano. Entonces el ser humano muere espiritualmente. Y el proceso de muerte sigue ahora, con el cuerpo. Pero el proceso de muerte va por el alma, y es el alma la que no tiene que morir, porque Dios ha prometido un nuevo nacimiento espiritual a los que creen en Él, nacer de nuevo espiritualmente. Se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. El mismo Señor le dijo a los saduceos que no creen en la resurrección, Mateo 22, 32, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, espirituales. También Dios ha prometido resurrección. En el libro de Daniel leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados los cuerpos que mueren, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estamos hablando del cuerpo físico. ¿Ya? Despertados, o sea, resurrección. O sea, hay promesa para el espíritu, hay promesa para el cuerpo, pero no hay nada dicho para el alma cuando entre en muerte. Cuando el alma entre en muerte. O sea, entrar en la eternidad en estado de muerte. Entrar en muerte. No hay nada prometido si el alma entra en muerte. No. Cuando el ser humano muere en el camino ancho, su cuerpo, el alma sale del cuerpo y entra a la eternidad, al estado eterno, donde no hay espacio-tiempo. Eternidad.
Y cuando el alma entra en la eternidad en estado de muerte, ya jamás podrá volver a la vida física. No puede. Pero Cristo sí puede. Su alma puede entrar a la eternidad y volver a ingresar a este espacio físico temporal. Lo hizo Cristo en la cruz y fue lo que el Padre le encomendó para poder salvar nuestras almas. Tenemos que entender que la salvación de nuestras almas ha sido por un completo reemplazo, una sustitución de nuestras almas por el alma de Cristo. Que aquí en la cruz hubo un juicio de condenación idéntico a este juicio, al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces este es Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Es el juicio ante el gran trono blanco, ante el gran trono blanco. ¿Se entiende ahí, Felipe? Juicio ante el gran trono blanco. Está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Lo que pasa es que tenemos mucho viento, entonces nos cuesta dibujar. Ya, entonces, lo que hizo Cristo fue sustituirnos en un juicio. Para que nosotros nos vayamos a este juicio, aquí no hay salvación, ¿eh? Aquí las personas que comparecen en el juicio, las almas que salen del infierno y comparezcan ante Dios en el juicio, no tienen salvación. Serán lanzadas al lago de fuego. Para que el alma no vaya a este juicio, hubo un juicio paralelo a este, ¿cierto? Un simultáneo o idéntico, pero ocurrido en la cruz. Es decir, Cristo toma nuestro lugar y los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, lo que nos masturbamos, vemos pornografía, mentimos, yo soy que me masturbo, soy un cochino pecador, todos los cargó Cristo en su cuerpo. Por eso es que estaba escrito en Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En 1 de Pedro 2:24 dice, de Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo sabía que tenía que morir en la cruz por nuestros pecados, porque si los paga él, ya no los tenemos que pagar nosotros. Nadie es condenado 2 veces a la muerte eterna de su alma por los mismos delitos. Y un pecado es un delito de pena de muerte para el alma, no importa cuál sea. Si es una mentira, un mal deseo, que me masturbé, que forniqué, no hay pecadímetros para Dios. No existe tal cosa como un pecadímetro. Un mal pensamiento es tan condenable con la muerte del alma como homicidio. No hay tal cosa como que los que están en las cárceles, que son violadores, narcotraficantes, se merecen el infierno y yo no. Yo también me merezco el infierno. Entonces Cristo nos sustituyó a todo ser humano, Y Él, tomando nuestro lugar, valientemente se puso en la cruz, voluntariamente, dejándose voluntariamente, por amor infinito a nuestras almas, cargar o imputar penalmente con los pecados que nosotros los hemos de cometer hasta que nos muramos. Si no, no habría sido posible que nosotros fuéramos salvos del infierno. Y cuando Él los tenía todos cargados, la sentencia contra el pecado, que es la muerte eterna del alma, la experimentó Cristo en la cruz. Es por eso que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta hasta la hora novena, ahí se cumplió Isaías 53. Todos los pecados nuestros imputados penalmente a Cristo. Cristo se lo dejó imputar. Ahora, ¿cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra manera diferente en que penalmente se condenen los pecados, pero que no sea la muerte del alma? No. Solamente con la muerte, un solo pecado igualmente se condena con... Entonces Cristo se aseguró de darle cumplimiento a lo que nos prometió. Cristo nos prometió, yo a ustedes pecadores les doy vida eterna, yo se las doy, ustedes no pueden, ustedes serán 100 pecadores hasta que se mueran. Entonces con esto nosotros nos estamos desligando de todas las religiones pentecostales, católicas, adventistas, estamos predicando el Evangelio. Y cuando Cristo en la cruz, cerca de la hora novena, fue desamparado por el Padre, como en efecto quedó registrado en Juan 19:26, Cristo exclamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabachthani. Lo dijo en arameo, para que los judíos entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Recordemos que el Señor Jesucristo en Juan 10, vamos a anotar acá, Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, dijo que el Padre le había encomendado algo muy, muy espantoso. Cristo dijo antes de ir a la cruz, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, la de su alma, y volverla a tomar. Nadie me la quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le ordenó a su Hijo poner su vida en la cruz, experimentar la muerte, para que tú no experimentes la muerte, para que tú no experimentes la muerte, para que yo no. Cristo sí, pero Él tiene el poder de volver a la vida, nosotros no. Por lo tanto, cuando Cristo estaba solo en la cruz, el Padre le quita el amparo. Y por eso Cristo exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Mateo capítulo 27, versículo 46, en ese momento se estaba cumpliendo el Salmo 22. 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahí Cristo estaba cumpliendo en la cruz el Salmo 22, muriendo por nuestros pecados, dándonos vida eterna, pagando todos los pecados nuestros. El que lo cree es salvo, el que no lo cree es condenado. Y todo lo demás es religión. Todo lo demás es religión, que hay que guardar santidad, que hay que dejar el pecado, pecaremos hasta que nos muramos. Y Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Somos pecadores, mas Cristo en vez de nosotros tomando nuestro lugar, dejándose cargar con todos los pecados que vamos a cometerlo hasta que nos muramos. Porque todos seremos pecadores hasta el mismo día de nuestra muerte, hasta con el pensamiento pecamos contra Dios. Y así Cristo nos salvó por sustitución, pagando Él lo que nosotros en justo derecho debíamos pagar por nuestros pecados, la muerte eterna de nuestras almas. Y Cristo en la cruz, crucificado en la cruz del Señor Jesucristo, clavado en sus manos y en sus pies, derramando su preciosa sangre, diciéndole al Padre, ¿por qué me has desamparado? Nosotros podríamos entender que la respuesta podría ser que el Padre le dijera, para poder amparar a la raza humana, te desamparo a ti, para no desamparar a la raza humana pecadora. Primera de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme lo que estaba escrito en las Escrituras, conforme en las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme en las Escrituras, y así nos salvó. Y cuando Cristo, en Juan 19:28, consigna la pluma de Juan, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, poner atención, querido Felipe, poner atención, en su mente, todavía Cristo no había muerto físicamente, y ya sabía que estaba todo consumado. ¿Y por qué? Porque su alma había entrado en la eternidad en estado de muerte y la había vuelto a tomar. Y ahí consumó lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Y en eso estaba teniendo un diálogo con María. En Juan 19, versículos 30, 35 al 40, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y estaba agonizando Cristo, a punto de morir. Y dice Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y unos soldados romanos, poniendo una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, el Señor pudo exclamar a gran voz, Tetelestai, consumado es. Todas las almas del mundo han quedado salvadas del infierno. El que no lo crea va al infierno. El Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y la condenación es Marcos 16:16. El que no creyera en el Evangelio será condenado al infierno. No el que sea un pecador, porque los pecados de ustedes se los pagué yo. Y si tú no me crees, tú pagarás por tus pecados. Por eso que Juan 8:24, el Señor advierte. Juan 8:24, advertencia del Señor. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudieras cometerlo, se condena igualmente con la muerte del alma. O todos los pecados que los vas a cometer tú, los pagas tú, aquí, en el infierno, en el juicio ante gran trono blanco y el lago de fuego, o ahora le crees a Cristo, que Él te los pagó todos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y así te dio vida eterna. En vez de ti, tomando tu lugar, Cristo murió por tus pecados y así te salvó. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En ningún otro fuera de Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es el Mesías. Cristo es el Rey de Reyes. En Él
Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y se entra por la fe, creyendo de todo corazón que Cristo nos salvó del infierno, que Él vino del cielo a nacer de la Virgen María en Belén de Judá, siendo rechazado desde que nació, naciendo en un lugar donde nacen los animales, que en Navidad nadie lo celebra, lo usurpan con etiqueta pascuero. Siempre fue rechazado Cristo hasta el día de hoy y nadie lo quiere. Y Él es el Salvador de nuestras vidas. Él pagó el precio penal por nuestros pecados. Él, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados. Cristo, nuestro bendito Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Oh, querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? Yo digo que sí, Cristo murió por los pecados míos. ¿Sabes a dónde vas después que te mueras? Cristo no vino a morir por nuestros pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. Cristo vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan dice, 1 Juan 5:13, le está escribiendo a la iglesia el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna vino a prometer Cristo, y no una salvación que se pierde, como dicen los pentecostales. Eso no son buenas noticias, que la salvación se pierde. Evangelio significan buenas noticias, que Cristo vida eterna nos vino a dar. 1 Juan 2:25, ¿cuál es la promesa que Cristo nos hizo? La vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué significa eterno? Siempre ser. Si algo deja de ser, no es eterno. Los pentecostales dicen que la salvación se pierde. Están injuriando a Cristo. Están rechazando la vida eterna que Cristo nos dio en la cruz. Segunda de Timoteo 1:10. ¿Qué es lo que dice? Inmortalidad para el alma. Que Cristo, por su gracia, ha sacado a luz la vida y la inmortalidad para el alma pecadora por el Evangelio. Que Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. Que Cristo, tomando nuestro lugar, se dejó cargar con los pecados de toda nuestra vida, hasta que nos muramos, y los pagó todos. Por eso dijo, consumado es, yo les he dado vida eterna. ¿Dónde la prometió Cristo? En Juan 10:28. Yo les doy vida eterna, dijo Cristo en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Juan 10:28. Y acá, en Juan 19:30, exclamó Cristo, consumado es. Consumado es. A eso vine yo, a darle vida eterna. Yo pagué el precio que ustedes deben pagar. Yo he pagado el precio. La entrada está liberada. Se entra por la fe. Si tú dudas, si tú objetas la salvación, no entrarás. No entras. Cristo dio toda su vida. Cristo te pide que creas con todo tu corazón. Cristo dio toda su vida, que te pide que creas con todo tu corazón, si no, no vale. Con fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito. Y está escrito que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahora la salvación se hace efectiva creyéndola nada más, no por obras. Si Cristo hubiese muerto por nuestros pecados hasta la fecha que tenemos ahora, y ahora nosotros tenemos que hacer buenas obras, la salvación sería por lo que hizo Cristo más lo que hacemos nosotros. Sería por obras. No, Cristo pagó el precio completo. Fue cargado con todos los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Y cuando dijo el Señor, consumado es, y entregó su espíritu, la consumó la vida eterna que Él la prometió. ¿Cuál es la condenación? Cristo dice en Juan 3:18, el que en Él cree, Cristo está hablando acerca de sí mismo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque es pecador? ¿Porque es un borracho? No. ¿Porque es un mentiroso? No. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque Cristo es la verdad, Él no miente, y Él prometió dar vida eterna. A eso vino Cristo, a darnos vida eterna, y la consumó en la cruz. Felipe Barahona, si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo, con toda certeza. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos mis pecados. Amén. Si yo me muero, pregúntame a mí, Ulises. Ulises, ¿dónde va después de morir? Al cielo, a la vida eterna. ¿Por qué? Porque soy un pecador inmundo y perverso, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, el único santo. Yo soy un pecador. Cristo es la santidad.
Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad que es Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Y en Gálatas 2, versículos 20 y 21, los verdaderos salvados decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, yo tengo santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor da una advertencia. ¿Usted puede continuar? Sí. Ahí la señora estaba escuchando. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Qué te parece a ti? ¿Bien? ¿Te gusta el Evangelio? Esto es puro Evangelio. ¿Qué te parece a ti, Felipe? No, ¿Qué puedes añadir a lo que estamos exponiendo? también que el Señor da una advertencia en Lucas 13, versículos 3 al 5, ¿no? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya? En Romanos 2:5 también, y por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En Marcos 1:15, ¿sí? Arrepentíos y creed en el Evangelio. No arrepentidos de nuestros pecados, sino que arrepentidos de la condición que estamos, autopercibirnos como estamos delante de Dios, ya que somos pecadores y seremos pecadores hasta el día de nuestra muerte. Tenemos que reconocernos en los tres estados del arrepentimiento: estado moral, que somos pecadores y que lo seremos hasta el día de nuestra muerte; espiritualmente, muerto nuestro espíritu, estamos desconectados con todo lo que es del Señor; y que judicialmente, en justo juicio, vamos al infierno. ¿Ya? Toda la raza humana va al infierno, el 99,9%. ¿Por qué? Porque no hacen efectiva la salvación de sus almas, porque no han creído con fe. Primero el arrepentimiento, que ya lo acabo de mencionar, para poder verse condenado al infierno. Porque si no nos arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, si nosotros no nos vemos condenados al infierno porque somos pecadores, ahora si no nos reconocemos pecadores, mayor condenación aún, pero si no nos vemos condenados al infierno, no vamos a necesitar a alguien que nos salve. Y ahí viene la figura de Cristo, que Él pagó por todos nuestros pecados. Y nadie en justo juicio paga dos veces por los mismos pecados. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Y creer en el Evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que creer, no religión. Esto es el Evangelio, que no se predica hoy en día. El arrepentimiento que Dios demanda para salvación no es el arrepentimiento de los pecados. Los pentecostales dicen, arrepiéntete de tus pecados. Los predicadores evangélicos dicen, arrepiéntete de tus pecados. Dios jamás está pidiendo el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados son acciones nuestras, son obras. En cambio, lo que Dios pide es el arrepentimiento aquí, metanoia, el cambio de los pensamientos. Porque nosotros al haber pecado, ¿cierto?, quedamos condenados al infierno. Desde el momento que dejamos el estado de niñez. Desde el momento que nosotros dejamos el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, ya se aplicó sobre nosotros. Entonces el ser humano es llamado por Cristo a entrar por la puerta estrecha. Y se entra arrepintiéndose, es decir, reconociéndose que yo voy marchando al infierno. Si nunca un ser humano ha reconocido esto en su vida, nunca se ha arrepentido para salvación. El arrepentimiento metanoia que Dios está demandando en Marcos 1:15, cuando dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio, no es el arrepentimiento de los pecados. Cuando en Lucas 13, del 1 al 5, advierte el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, significa, si no queréis reconoceros que vais marchando a la condenación, porque pecasteis. Y los pecados se pagan solamente con la muerte de tu alma. Y tu alma tiene existencia eterna, por lo tanto vas a la existencia eterna en estado de desamparo, muerte eterna. Reconócete como estás, eso es arrepentimiento. Reconócete como estás ante Dios, condenado al infierno, necesitado de un Salvador. Si la persona nunca en su vida se ha visto con su alma condenada a la muerte desde que nació hasta el día de ahora, no requiere un Salvador. ¿Me doy a entender? Si una persona que nace en este mundo y nunca se ha visto condenada a la muerte, no requiere un Salvador. Supongamos que una persona cayó en un río muy caudaloso y este río lo lleva unas cataratas enormes y la persona va directamente a unas cataratas y aparece alguien y le tiene un cordel, le dice, amigo, agárrese del cordel porque el destino es las cataratas. Si la persona no se ve con necesidad de ser rescatada, no agarra el salvavidas, no lo agarra. Aquí Cristo está diciendo, entrad, porque van marchando a la condenación, porque pecaron, y el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo murió por nuestros pecados.
Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. El Evangelio lo predica el apóstol Pablo. Está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 3. Y el apóstol dice, y os anuncio, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él, en vez de nuestras almas, fue condenado a la muerte para que nuestras almas no vayan al infierno. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti, te salvó. Créelo. Entiéndete condenado. Entiéndete condenado. Arrepentidos. Entiéndete que por haber pecado tu alma quedó condenada a la muerte eterna. Toma en serio el decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. ¿Usted pecó? Sí, igual que yo. Su alma ya quedó condenada a la muerte. Necesita ser salva el alma de usted. ¿Y quién es el único salvador? Cristo. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Hechos capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. O todos los pecados que usted lo va a cometer toda su vida, los pagará usted en el lago de fuego, o ahora antes de morir, cree de una buena vez que Cristo se los pagó todos en la cruz del Calvario. Los pecados se pagan con la muerte del alma. Los pecados se pagan con la muerte del alma. El alma de Cristo experimentó la muerte en vez del alma de usted, por los pecados de usted. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados, los míos, los suyos, en su cuerpo sobre el madero. ¿Cómo se condenan los pecados? Con la muerte del alma. Entonces leemos en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de usted, en vez de usted, para que usted no se vaya al infierno. Cristo murió por los pecados de usted. Créalo. Cristo murió por los pecados de usted. Los pecados que usted lo va a cometer toda su vida. Se los pagó todos en la cruz. Crea en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Compatriotas viñamarinos, compatriotas de Chile, creed en el Evangelio. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. En ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Firma de ahí. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo ningún otro. Allá, hacia el vehículo. Querido amigo, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Crean el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cuidado con el trípode, Felipe. Cristo murió por nuestros pecados. Y así nos salvó el Señor. Nos ha dado vida eterna el Señor, cuando en la cruz murió por los pecados de nosotros. Yo soy un pecador, al igual que usted. Y en la cruz del Calvario Cristo tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados. Reciban el amor de la verdad para que sean salvos del infierno. Viene muy pronto Cristo a buscar a su iglesia. Cristo murió por nuestros pecados. Los pecados suyos los pagó todos Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, por los pecados de usted, por los pecados míos. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados suyos, los pecados de usted y los pecados míos. Y así nos dio la vida eterna, nos salvó. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Sigue firmando. Que Cristo murió por los pecados de nosotros.
El Evangelio es el anuncio que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ese anuncio es que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de mí, murió por los pecados míos, yo no moriré por los pecados míos. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte de su alma por los mismos delitos. Y un pecado por sí solo es un delito de pena de muerte para el alma. Y todo lo pagó Cristo en la cruz. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. 2 preguntas para usted. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en incerteza? Dice la Escritura en Juan 12:35 el Señor: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz, como en efecto sí lo hizo, para darnos vida eterna, como en efecto sí lo hizo, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted ha creído, pero sin fe. Y es otra forma de no creer. Para Dios creer, pero sin fe, es otra manera de no creer. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Así que si usted dice que cree en Cristo, pero no ha creído de todo su corazón, está creyendo sin fe. Y recuerde Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Recuerde Hebreos 4, versículo 1 al 3. Dice: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haber quedado rezagado, no haber entrado, no haberlo alcanzado el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Usted ha entrado por la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va a la vida. ¿Qué edad tenía usted cuando usted entró? ¿Cuándo usted fue salvo del infierno? ¿Cuándo usted fue salvo del infierno? ¿Cuándo? En ninguna otra hay salvación. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La fe en el Evangelio, fe en que Cristo murió por nuestros pecados, fe en que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo en vez de mí, Cristo en vez de usted, muere en vez de usted, pero por los pecados de usted, entonces usted no puede ser condenado a la muerte por los pecados de usted. Y la razón de ello es muy simple, porque nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y le repito, un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que usted los cometa, es un delito de pena de muerte para el alma. Y los cargó todos Cristo en la cruz. Por eso que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, murió por todos nuestros pecados, los que cometeremos hasta que nos muramos, tanto los que están en el camino ancho y mueren así, como los que entran por Cristo al camino angosto y mueren aquí y van al cielo. Porque aquí nosotros también pecaremos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo murió por los pecados de nosotros y nos salvó. Si lo crees, haces efectiva la vida eterna. Si no lo crees, eres condenado. ¿Palabras, Felipe? ¿O lo dejamos ahí? Yo creo que faltó anunciar lo de las obras. Lea, hable, predique. Bueno, quería ver Toma, un versículo. toma. Si me permiten, para ir finalizando, ¿no es cierto?, complementando. Habla. Queda poco tiempo. Sí, quiero leer un versículo que lo usan mucho los católicos, aprovechando de denunciar a los católicos. Dice 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero esto le está hablando el apóstol Pablo a los salvados, no a las personas que están muertas espirituales. Y los católicos
esto lo tergiversan, dicen que por buenas obras, que por buenas obras eres salvo. Si te portas bien, si haces buenas obras, vas al cielo. O si te portas más o menos, un poquito, vas al purgatorio y luego se purgan tus pecados, rezas 3 Ave María y te vas al cielo. Eso es mentira, eso es algo herético, es algo diabólico, demoníaco, espantoso. Nosotros tenemos que creer que Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos salvó de toda condenación. No por obras, no por obras. No existen las obras para ser salvos, no existe. En Eclesiastés 7:20 dice, y en Romanos 3:10, que no hay justo que haga el bien y nunca peque. No hay ninguna persona buena, ni siquiera al Señor Jesucristo cuando le dijeron, maestro bueno, yo no soy bueno, solamente mi Padre. ¿Qué queda para nosotros? Nosotros no somos buenos, somos malos, y eso tenemos que reconocernos. Ya lo que dijo Isaías capítulo 6, ¿no es cierto? En Job, ¿qué es lo que dijo Job? ¿Qué es lo que dijo apóstol Pablo en Romanos 7? Nosotros somos vendidos al pecado, porque no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Eso hago. ¿Ya? Por eso que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Arrepentirnos no de nuestros pecados, sino que la condición que estamos ante Dios, que estamos muertos espiritualmente y por haber pecado estamos condenados al infierno. Y creer en el Evangelio, que Cristo murió y ya pagó toda nuestra deuda, que nosotros debíamos pagar en el infierno y nos dio vida eterna. ¿Ya? En Juan 19:30 el Señor Jesucristo dijo, consumado es, he salvado todas las almas. Esto fue un hecho ya consumado. Por eso que nosotros debemos creer, solamente con creer, con fe, depositar fe en el anuncio que Cristo murió por todos nuestros pecados y así tenemos vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, Marcos 16:16. Eso, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, para librarnos de toda condenación a nuestras almas y darnos vida eterna, el Señor Jesucristo que ya nos dio la vida eterna. ¿Quién lo firma acá, Felipe? Por haber pecado, el ser humano quedó con su alma condenada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó el alma. El alma de Cristo sustituyendo nuestras almas, en conformidad a un principio de restitución que está en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Ahí dice, si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Es decir, algo de cierta especie tendrá que ser sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia, si no, no es válida la sustitución. Y es el alma del ser humano la que queda condenada a la muerte. Entonces tendría que ser la sustitución por otra alma. Por eso que en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Isaías 53:11 leemos de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma? Todos los que han creído en el sacrificio sustitutivo, los que han entrado por la fe en la obra de salvación sustitutiva, porque la salvación es por sustitución. Cristo nos ha sustituido toda nuestra vida en el aspecto condenatorio y judicial, hasta que nosotros nos muramos. Eso significa que nuestras almas han quedado inmortales, no pueden ser condenadas a la muerte. Eso es inmortalidad. Eso es vida eterna. Cristo nos vino a dar vida eterna, no una salvación que se pierde. Si algo se pierde, no es eterno. Si algo se pierde, Felipe, ¿es eterno? No. Si se pierde, si deja de ser, no es eterno. Eterno es siempre ser. Entonces nosotros tenemos esto que dijo el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14. Es un llamado del Señor a entrar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo está diciendo, pocos son los que entran por ella. O sea que la situación del ser humano es dramática. La inmensa mayoría de la raza humana que muere no vuela alto, vuela hacia abajo, no va al descanso eterno, va al tormento eterno. Mueren sin Cristo, sin tener devoción por Cristo, sin poner oídos a Cristo. En Hechos 4:12 dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno.
Toma el cuadro, Felipe, toma el cuadro para que no se mueva. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, y de esa manera nos salvó, pagando Él con la muerte de su alma, en vez de que nuestras almas fueran condenadas a la muerte eterna. Y así Cristo nos salvó. ¿Ha creído usted que Cristo murió por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Usted ha creído que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Cree que Cristo murió por los pecados de usted? Cristo no solamente murió, sino que también resucitó. Resucitó al tercer día. Va a venir por tercera vez. Y va a venir por tercera vez. Por segunda vez. Para reunir a los suyos, los que han creído en Él. Perfecto. Cristo murió, es el Salvador. En ningún otro fuera de Cristo hay salvación. Cristo es la puerta. En Juan 10:9 dijo Cristo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare y será salvo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de usted. Cristo los pagó en la cruz, murió por los pecados de usted. Que Cristo murió por los pecados de usted. Que Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros y nos dio la vida eterna. Cristo es el Salvador. Cristo. No hay ningún otro fuera de Cristo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el Salvador. Creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por los pecados de ustedes. Porque si no, ustedes tendrán que morir por sus pecados. O los pagan ustedes, o ustedes creen que se los pagó Cristo en la cruz. Y no hay más. No hay ninguna otra tercera opción. ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? ¿Murió Cristo por los pecados tuyos? La Biblia dice que sí, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Usted ha creído que Cristo murió por sus pecados? Por supuesto que sí. Así, amén, así dice la Biblia. Y nos salvó, nos dio la vida eterna. ¿Y qué es lo que está haciendo la gente que es cristiana por defender al resto de la gente? Nada. Nada, absolutamente, Absolutamente nada. Llenos de delincuencia y todos nosotros no hacemos Nada, consentidores, Claro. cobardes. efectivamente. Así es. Así que el Señor que sea el único que es capaz Y reprenda a las personas. Mas Cristo en la cruz para pagar nuestros pecados murió por nuestros pecados. Y así nos salvó. Cristo al morir por nuestros pecados nos salvó. ¿Ustedes han creído que Cristo murió por sus pecados? ¿Creen en el Evangelio? ¿Creen en el Evangelio ustedes? ¿Creen que Cristo murió por sus pecados? Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos salvó el Señor en la cruz. Amén. Muy bien. Nos estamos despidiendo. He predicado acá en la localidad de Viña del Mar. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó del infierno. El que lo crea hace efectiva la vida eterna. El que no lo crea se va al infierno a pagar por sus pecados. Ya, y te comento algo. Sí, estamos en la calle Valparaíso con la calle Sucre, me parece que es. Sucre. Que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.